Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en un capítulo que está lleno de poesía y profundidad. El encuentro con la sabiduría. Sabemos que este tema te apasiona y la manera en que está escrito, tan evocadora, te ha cautivado. Sin duda. Prepárate para un viaje fascinante. Me encanta tu entusiasmo. La verdad es que a mí también me intriga muchísimo. Fíjate, hay una canción del capítulo. El encuentro con la sabiduría, que ya desde el principio nos da pistas. Hay frases que me han dejado pensando como tiempo pausa. Tiempo pausa. ¿Te imaginas un mundo donde el tiempo se detiene? Sería una locura. Eso sí me gustaría tanto, ¿eh? ¿Se imagina? Se te quema la paella en el horno y dice, tiempo pausa. No, creo que prefiero que el tiempo siga su curso. Pero entiendo a qué se refiere la canción. No se trata de detener el tiempo, literalmente, sino de encontrar esos momentos de calma. Esos instantes en los que podemos respirar hondo y conectar con el presente. Tienes toda la razón. Es como cuando estás en la playa, viendo la puesta de sol, o cuando estás tan absorto en un libro que te olvidas del mundo exterior. En esos momentos, el tiempo parece detenerse. Exactamente. Y la canción también habla de realidad torna claridad, sueños y el ser se dan la mano. Es como si nos invitara a un estado donde las fronteras entre lo real y lo onírico se difuminan, donde la intuición y la razón se abrazan. Es fascinante, como si se abriera una puerta a una dimensión superior, ¿no? Y luego está esa imagen de bailamos entre estrellas, es tan evocadora, ¿verdad? Me transporta a un lugar mágico. Totalmente. Yeah. Y no olvidemos en este encanto sobrehumano. Aquí la canción nos da una pista sobre la trascendencia. No se trata solo de experiencias cotidianas, sino de algo que va más allá, que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Exacto, es como si nos estuviera preparando para adentrarnos en un territorio desconocido, un lugar donde lo ordinario se transforma en extraordinario. Y hablando de lo sobrehumano, me viene a la mente el fragmento del capítulo 5, el encuentro con la sabiduría. ¿Recuerdas cómo el narrador comienza siendo bastante escéptico sobre la espiritualidad? Lo compara con un unicornio volador. Me hizo reír. Sí, es una imagen muy divertida, ¿verdad? Me recuerdas a los amigos que son súper pragmáticos y que no creen en nada que no puedan ver o tocar. Pero al mismo tiempo creo que esa comparación con el unicornio volador también encierra una cierta ternura. Es como si el narrador, a pesar de su escepticismo, sintiera una pizca de curiosidad, como si en el fondo deseara creer en algo mágico. Me gusta esa interpretación. Es como si esa imagen del unicornio volador representara esa parte de nosotros que anhela lo extraordinario, aun cuando nuestra mente racional nos dice que no es posible. Exactamente. Y creo que esa tensión entre la razón y la intuición, entre lo tangible y lo intangible, es uno de los temas centrales del capítulo. Totalmente de acuerdo. Y en medio de esa tensión aparece Kokoro no Shi, madre amorosa. El nombre ya nos da una idea de la figura que vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, madre amorosa. Evoca calidez, compasión, sabiduría. Pero, al mismo tiempo, el texto nos presenta a una mujer sencilla, cercana, sin pretensiones. No es la típica gurú espiritual que se coloca en un pedestal, sino alguien que te invita a compartir una taza de té y a charlar de la vida. Me gusta esa contraposición. Es como si el autor quisiera romper con los estereotipos de la figura del maestro espiritual, presentándonos a alguien que podríamos encontrar en nuestro día a día. Exacto. Y fíjate cómo el texto utiliza el lenguaje sensorial para describirla. Caricia de la brisa, sinceridad, charla inspiradora. No solo nos dice cómo es Kokoro no Shi, sino que nos hace sentir su presencia. Es como si pudiéramos percibir su energía, su aura. Es increíble cómo las palabras pueden crear esa sensación de inmersión, ¿verdad? Y lo que más me intriga es esa idea de experimentar nuestra esencia, como se describe en el capítulo. ¿Te has encontrado con conceptos similares en tus propias exploraciones de la espiritualidad? Claro, la idea de conectar con nuestro ser interior, con nuestra verdadera naturaleza, es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Es como si todos tuviéramos un tesoro escondido en nuestro interior, y la búsqueda de la sabiduría fuera un viaje para descubrirlo. Es una metáfora preciosa. Y creo que esa búsqueda de la esencia es algo que todos, de alguna manera, experimentamos a lo largo de la vida. A veces a través de la meditación, a veces a través del arte, a veces a través de las relaciones con los demás. Exactamente. Y lo interesante es que no hay un único camino para llegar a esa esencia. Cada uno tiene que encontrar su propia manera, su propio ritmo. Tienes toda la razón. Y en el capítulo el narrador nos muestra su propio camino, su propia transformación. Al principio se muestra escéptico, pero poco a poco, a través del encuentro con Kokoro no Shi, su mente se va abriendo a nuevas posibilidades. Sí, y esa transformación se refleja en sus propias palabras. Al final del capítulo dice: comprendí que la sabiduría no se trata de respuestas, sino de preguntas, de cuestionar nuestras certezas, de explorar lo desconocido, de abrirnos a la posibilidad de que haya algo más grande que nosotros mismos. Es una frase muy poderosa, ¿verdad? Y creo que nos plantea una pregunta fundamental.
¿Cómo reaccionaría tú ante un encuentro similar? ¿Qué te resonaría más de la experiencia del narrador? Esa es una pregunta que te invitamos a explorar. Piensa en tus propias experiencias, en esos momentos en los que has sentido una conexión especial con algo que te trasciende. ¿Qué aprendiste de esos momentos? ¿Cómo te transformaron? Es una invitación a la reflexión. A veces, las respuestas que buscamos no están en los libros, sino en nuestra propia experiencia. Y en este caso, la historia del narrador nos puede servir de inspiración para nuestro propio viaje de autodescubrimiento. Exactamente. Y hablando de viajes, no podemos olvidar la frase final de la novela, que nos dice: en la vida cotidiana, un simple encuentro puede provocar una transformación, arrojando luz a tu vida. Es una frase que nos llena de esperanza, ¿verdad? Nos recuerda que la magia puede estar presente en los momentos más inesperados. Totalmente. Y esa magia a veces se manifiesta a través de personas como Kokoro no Ichi, que nos inspiran a mirar el mundo con otros ojos, a conectar con nuestra esencia, a encontrar la sabiduría en lo cotidiano. Exacto. Y ahora que hemos explorado el contexto general del capítulo, te propongo que nos adentremos en los detalles, en esos matices que nos revelan la verdadera profundidad de el encuentro con la sabiduría. ¿Qué te parece? Es una idea fantástica. Estoy deseando descubrir qué tesoros ocultos encontramos en este viaje a través de las palabras. Retomemos nuestra conversación sobre la transformación del narrador, ¿no? Al principio, cuando compara la espiritualidad con un unicornio volador, nos damos cuenta de lo arraigada que está su visión escéptica. ¿Te has sentido alguna vez así? Claro, recuerdo cuando era pequeña y me decían que había un ratoncito Pérez, que se llevaba mis dientes de leche y me dejaba una moneda. Me parecía una idea descabellada. Pero al mismo tiempo deseaba creer que era verdad. Es un ejemplo perfecto. Y al igual que tú con el ratoncito Pérez, el narrador se resiste a aceptar la posibilidad de algo que va más allá. Pero la magia de este encuentro con la sabiduría reside en que, a pesar de su escepticismo, el narrador se abre a la experiencia. Y es en esa apertura donde reside la clave, ¿verdad? Si nos cerramos a lo desconocido, si nos aferramos a nuestras creencias, nos perdemos la oportunidad de descubrir nuevas realidades. Exactamente. Imagina que tienes un amigo que siempre ha sido reacio a probar la comida picante y un día decides llevarlo a un restaurante mexicano. Y aunque al principio se muestra reticente, acaba probando un poco de salsa. Ajá. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, puede que le encante, ¿no? Y descubra un nuevo mundo de sabores, o puede que no le guste nada. Pero lo importante es que se atrevió a salir de su zona de confort, a experimentar algo nuevo. Exacto. Y eso mismo ocurre con el narrador de capítulo 5. Al abrirse a la experiencia con Kokoro no Shi, se abre a la posibilidad de que haya algo más allá. Y esa apertura es lo que le permite iniciar un proceso de transformación. Y hablando de transformación, la canción del capítulo nos ofrece una imagen muy evocadora. Dice: sombras del ayer ya no tienen lugar en la hora donde todo vuelve a empezar. Es como si la transformación implicara dejar atrás el pasado, liberarnos de las cargas. Es una imagen muy potente, ¿verdad? A veces nos aferramos a recuerdos, a rencores, a miedos que pertenecen al pasado y que nos impiden disfrutar del presente. Imagina que vas caminando por la calle cargando una mochila llena de piedras. ¿Crees que podrías avanzar con facilidad? Claro que no. Sería un lastre enorme. Me impediría caminar con libertad. Exactamente. Y eso mismo ocurre con las cargas emocionales del pasado. Si no las soltamos, si no nos liberamos de ellas, nos impiden avanzar hacia la sabiduría, hacia la plenitud. Y la transformación también implica un cambio de perspectiva, ¿verdad? El narrador, a través del encuentro con Kokoro no Shi, comienza a ver el mundo con otros ojos. Sí, y ese cambio de perspectiva se refleja en su propia experiencia. Recuerda la frase: con los ojos sellados, experimenté una serenidad mental y la ternura del corazón, como si estuviera a punto de desvelar un secreto compartido con el universo. Es como si al cerrar los ojos físicos, el narrador abriera los ojos de su alma, de su intuición. Es una imagen preciosa, ¿verdad? Me recuerda a esos momentos en los que, en medio del silencio, de la quietud, conectamos con algo profundo en nuestro interior, como si nos fusionáramos con el universo. Exactamente. Y lo interesante es que esa experiencia de conexión, de trascendencia, no tiene por qué estar reñida con lo cotidiano. Fíjate en la siguiente frase. Y aquí está el chiste. Me sentí como si estuviera en un día de spa para mi mente, y yo era el cliente VIP. El narrador encuentra la paz interior, la serenidad, en un contexto que a priori podría parecer mundano. Es una idea genial. Nos recuerda que la espiritualidad, la búsqueda de la sabiduría, no tiene por qué ser algo solemne o reservado para unos pocos. La podemos encontrar en los momentos más simples, en las cosas más cotidianas. Totalmente. Y esa sencillez también se refleja en la canción, ¿no? Cuando dice: bajo el canto de la brisa en la noche. No necesitamos grandes rituales ni ceremonias complejas para conectar con la sabiduría. A veces basta con escuchar el susurro del viento, con contemplar la belleza de la naturaleza,
con sentir la caricia del sol. Es como si la sabiduría nos estuviera hablando en un lenguaje sencillo, accesible a todos, si tan solo aprendiéramos a escuchar. Exactamente. Y esa escucha atenta, ese prestar atención a los detalles, es fundamental en la búsqueda de la sabiduría. Y hablando de detalles, me llama la atención una frase que aparece en el capítulo 5. Dice, y aquí está el truco. Mientras hablaba de la fuerza creadora universal, no me sentí como si estuviera en una clase de teología, sino más bien como si estuviera hablando con una amiga sabia. Es una frase muy reveladora, ¿verdad? Nos habla de la importancia de la conexión humana. A veces las explicaciones más complejas o abstractas no son tan efectivas como una conversación sincera, con alguien que nos inspira confianza. Es como si la sabiduría no solo se encontrara en los libros o en las grandes teorías, sino también en la experiencia compartida, en la conexión con otros seres humanos. Totalmente. Y en este caso, la figura de Kokoro no Shi representa esa sabiduría accesible, humana y cercana. No es una figura distante o inaccesible, sino alguien que te invita a compartir una taza de té y a charlar de la vida. Y es precisamente en esa charla, en ese intercambio de ideas y experiencias, donde se produce la chispa que enciende la transformación. Exactamente. Y esa chispa puede estar presente en cualquier momento, en cualquier lugar, en una conversación con un amigo, en un libro, en una canción, en una experiencia en la naturaleza. Lo importante es estar atentos, receptivos a esas señales que nos pueden llevar a un nuevo nivel de comprensión. Y hablando de señales, en la canción del capítulo hay una frase que me parece muy sugerente. Dice, mientras el reloj sigue su compás, nos aferramos a la hora, nuestro único lugar donde el amor llega a esconder. ¿Qué te sugiere esa imagen? Es una imagen muy poética, ¿verdad? Yo la interpreto como una invitación a vivir en el presente, a no dejarnos atrapar por el pasado ni por las preocupaciones. Es en el ahora, en ese instante único e irrepetible, donde podemos experimentar plenamente el amor, la conexión, la sabiduría. Me encanta esa interpretación. Es como si el amor fuera un tesoro escondido en el presente y solo pudiéramos encontrarlo si dejamos de lado las distracciones del tiempo. Exactamente. Y creo que esa es una de las claves de la sabiduría. Aprender a vivir en el presente, a apreciar la belleza de cada momento, a conectar con nuestra esencia. Y en ese sentido, la historia del capítulo 5 nos ofrece un buen ejemplo. El narrador, al principio, está atrapado en su escepticismo, en sus prejuicios. Pero al abrirse la experiencia, con Kokoro no Shi, logra trascender esas limitaciones y conectar con una realidad más amplia. Sí, es un proceso de liberación, de salir las viejas creencias que ya no nos sirven para poder abrazar nuevas posibilidades. Y creo que esa es una de las cosas que más me fascina de la sabiduría. Su capacidad de transformarnos, de hacernos crecer, de llevarnos a un nivel de conciencia más elevado. Y hablando de transformación, recuerdo que el guión de la novela menciona que despertar a la vida. El viaje de Leo y Sofía es una historia que nos guía a través de un profundo viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Despertar a la vida. El título ya nos da una pista de lo que podemos esperar. Es como si la historia nos invitara a abrir los ojos, a descubrir un potencial que siempre ha estado ahí, pero que no habíamos sido capaces de ver. Exacto. Y creo que ese despertar puede manifestarse en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por un lado, implica un despertar a nuestra propia esencia, a nuestro verdadero potencial, ¿no? A nuestros talentos y capacidades. Es como si la historia nos ayudara a quitarnos esas capas de condicionamientos, de creencias limitantes que nos impiden brillar. Totalmente. ¿Qué? Imagina que eres un artista que ha estado pintando siempre el mismo tipo de cuadros. Por miedo a experimentar, por miedo a no ser aceptado. Despertar a la vida sería como un impulso a atreverte a pintar con colores más vivos, a explorar nuevas técnicas, ¿no? A expresar tu creatividad, sin límites. Me encanta esa analogía. Es como si la historia nos animara a romper con los moldes, a salir de nuestra zona de confort, a descubrir una nueva forma de expresarnos. Exactamente. Y por otro lado, creo que despertar a la vida también implica un despertar a la realidad, ¿no? A la interconexión de todas las cosas, a la belleza y la fragilidad de la vida. Es como si de repente fuéramos capaces de apreciar la magia de lo cotidiano, la maravilla de un amanecer, la danza de las hojas, la sonrisa de un niño, cosas que siempre han estado ahí, pero que no habíamos sido capaces de ver con la misma intensidad. Sí, es como si nos quitáramos unas gafas que nos impedían ver con claridad. Y esa nueva visión, esa nueva perspectiva, nos conecta con una sensación de asombro, de gratitud, de paz interior. Y creo que en ese proceso de despertar, la sabiduría juega un papel fundamental. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de integrar esos conocimientos en nuestra vida, de transformarlos en sabiduría práctica. Exactamente. La sabiduría nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, ¿no? Cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo podemos vivir una vida más plena, más significativa. Es como si la sabiduría fuera un faro que nos guía en medio de la tormenta, que nos ayuda a encontrar el camino de regreso a casa, a nuestro verdadero hogar, que es nuestro interior. Y en ese viaje de regreso a casa no estamos solos. Como hemos visto en el capítulo 5,
Los encuentros con la sabiduría pueden llegar en los momentos más inesperados, ¿no? A través de personas que nos inspiran, a través de experiencias que nos transforman. Y esos encuentros a veces son como pequeñas chispas, ¿no? Que encienden una llama en nuestro interior, una llama que nos impulsa a seguir buscando, a seguir creciendo, a seguir despertando la vida. Y hablando de chispas, recuerdo una frase del capítulo 5 que me parece especialmente significativa. Dice, ¿y si hay más en esta espiritualidad de lo que había imaginado? Es una frase que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, abrirnos a la posibilidad de que haya algo más grande que nosotros mismos, algo que no podemos explicar con la lógica, con la razón. Exactamente. Y creo que esa apertura a lo desconocido es fundamental en la búsqueda de la sabiduría. Si nos aferramos a nuestras certezas, si nos negamos a explorar nuevos territorios, nos limitamos a nosotros mismos. Es como si nos quedáramos en la orilla del mar, sin atrevernos a sumergirnos en sus profundidades, ¿no? Sin atrevernos a descubrir la riqueza, la belleza que se esconden bajo la superficie. Totalmente. Y despertar a la vida es una invitación a lanzarnos al mar, a explorar lo desconocido, a dejarnos sorprender por la magia de la vida. Y en ese viaje, no olvidemos la frase final de la novela. En la vida cotidiana, un simple encuentro puede provocar una transformación, arrojando luz a tu vida. Es una frase que nos llena de esperanza, que nos recuerda que la posibilidad de transformación está siempre presente, en cada momento, en cada encuentro. Y quién sabe, tal vez este deep dive haya sido uno de esos encuentros para ti. Esperemos que sí. Y si no, al menos esperamos haberte inspirado, ¿no? A seguir explorando el camino de la sabiduría, a seguir buscando esos encuentros que te hagan vibrar, que te hagan sentir más vivo, más conectado con tu esencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las palabras. Y para cerrar este viaje, creo que nada mejor que dejar que la canción nos guíe un poco más en esa búsqueda. Perfecto. Que su melodía nos acompañe mientras seguimos explorando, aprendiendo y conectando con la esencia de la vida. Suspiro de eternidad, el tiempo pausa, la realidad se torna claridad. Ahora, donde los sueños y el ser se dan la mano, bailamos entre estrellas, en este encanto sobrehumano. Tienen lugar en el ahora, donde todo vuelve a empezar. Ahora, en un suspiro de eternidad. Ahora, en un suspiro de eternidad. El tiempo se detiene, la realidad se torna claridad. Ahora, donde los sueños y el ser se dan la mano, posamos entre estrellas, en este encanto sobrehumano. Bajo el canto de la brisa, en la noche, desnudos de prejuicios, al destino nos acercamos. La fuerza vital, joya de nuestra luz. Ahora, en un suspiro de eternidad, el tiempo pausa, la realidad se torna claridad. Ahora, donde los sueños y el ser se dan la mano, bailamos entre estrellas, en este encanto
trascendiendo pasado y futuro en perfecta armonía. Suspiro de eternidad, el tiempo pausa, la realidad se torna claridad. Ahora, donde los sueños y el ser se dan la mano, bailamos entre estrellas en este encanto sobrehumano. Oh, 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 mientras el reloj se